Florence Nightingale. Florence Nightingale fue una destacada enfermera y estadista británica conocida por ser la primera teórica en el área de la enfermería. Además, fue la fundadora y madre de la enfermería moderna, como también una reformadora social. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, bajo el seno de una familia británica adinerada. Fue llamada así en honor a su ciudad natal, Florencia. En 1821, la familia Nightingale se mudó a Londres. Florence fue una niña precoz e intelectual. Su padre se interesó en que sus hijas tuvieran la mejor educación. Las jóvenes fueron instruidas en historia, filosofía, literatura, matemáticas e idiomas. Por otro lado, Florence nunca fue partícipe de las actividades femeninas tradicionales. Al contrario, prefería leer a los grandes filósofos y dedicar su tiempo libre al estudio. Florence cuidó a varios de sus familiares enfermos dentro de su casa. La satisfacción personal que le produjo realizar esta actividad se considera la más importante motivación que tuvo Nightingale para formarse como enfermera. Estudios e inicios de su carrera. En 1837, tuvo su primera experiencia sirviendo a su prójimo. Veía estas acciones como llamados de Dios, y sus creencias religiosas jugaron un papel fundamental en su vida profesional, particularmente en el ámbito motivacional de su práctica médica. A pesar de eso, tanto su madre como su hermana la presionaron para que ejerciese su rol de esposa y madre. Le advirtieron que las actividades que perseguía no eran dignas de una dama. En oposición a su madre y a su hermana, Nightingale trabajó arduamente para comenzar sus estudios en enfermería. En 1850 logró inscribirse en la institución de diaconisas protestantes en Kaiserswerth, Alemania. Allí aprendió actividades básicas de enfermería, la importancia de la observación del paciente y la buena organización hospitalaria. Luego se trasladó nuevamente a Londres, donde obtuvo un trabajo como enfermera en un hospital de Harley Street para atender a los enfermos del pueblo. Su desempeño en el lugar impresionó a sus empleadores, quienes la promovieron al cargo de superintendente del lugar. Se ofreció también como voluntaria en un hospital de Middlesex durante un tiempo, lidiando con un brote de cólera y condiciones insalubres que ocasionaron la propagación de la enfermedad. Esto inspiró a Nightingale a mejorar la higiene de las instituciones médicas. Pretendientes y amistades. Florence Nightingale ha sido descrita como una mujer atractiva y elegante, de personalidad encantadora y una sonrisa coqueta. Por esta razón, tuvo algunos pretendientes que deseaban tomar su mano. Conoció al estadista británico Sidney Herbert, quien se había desempeñado como secretario de guerra en Inglaterra. Él y Nightingale se hicieron grandes amigos. Herbert llegó incluso a facilitar el trabajo de enfermería de Nightingale en muchas ocasiones. Nightingale se convirtió en la asesora directa de Herbert durante sus campañas políticas. Se dice que su padre la ayudó económicamente para poder ejercer cómodamente su carrera y su vida personal. Participación de Nightingale en la Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea fue un conflicto que comenzó en 1853 entre el Imperio ruso, en manos de la dinastía Romanov, y la alianza del Imperio Otomano, Francia, Gran Bretaña y Cerdeña. La causa fue la lucha entre la restauración de la Iglesia Católica por parte de la alianza contra la imposición de la Iglesia Ortodoxa por parte de los rusos. El conflicto se desarrolló en la península de Crimea, en el Mar Negro. Si bien los aliados iniciaron con buen pie el conflicto, se comenzó a propagar una gran cantidad de enfermedades y los ejércitos no disponían de medicamentos, médicos o enfermeras suficientes para combatirlas. Herbert, siendo secretario de guerra, llamó a Nightingale para que colaborara en el conflicto. La mujer partió hacia Crimea junto a un grupo de enfermeras, muchas siendo voluntarias e inexpertas en el área de la salud. Cuando el equipo de Nightingale llegó al lugar, se presentó un panorama muy complicado para los médicos. Los soldados que estaban heridos recibían tratamiento inadecuado, lo que empeoró significativamente la ya precaria salud de los heridos. Además, había pocas provisiones y suministros médicos. La higiene era inadecuada, lo cual se tradujo en graves infecciones y putrefacciones en la piel de los combatientes. De hecho, muchos soldados fallecieron a causa de enfermedades no relacionadas con la guerra, habiendo complicidad de algunos médicos y su negligencia. Mientras se desarrollaba el conflicto, un artículo del periódico The Times
realizó una publicación en la que se describía detalladamente la labor de Nightingale. Desde esa publicación, Nightingale pasó a ser reconocida en Inglaterra como la Dama de la Lámpara. Cuando los médicos se retiraban y los enfermos se quedaban solos en el hospital a oscuras, Nightingale recorría todos los pasillos con su lámpara observando a cada uno de los enfermos del lugar. El cuidado de la enfermera se destacó por ser personalizado, brindando una muy buena atención a cada paciente. Actividades y últimos años. Años posteriores a la guerra, Nightingale estableció una escuela de formación para enfermeras en el Hospital St. Thomas en Londres. Por otro lado, realizó varias obras que sentaron las bases para futuras investigaciones en el área de la salud a nivel mundial. A medida que pasaron los años, Nightingale comenzó a sufrir una depresión severa, supuestamente asociada a la brucelosis y la espondilitis. Estas enfermedades hicieron que pasara mucho tiempo en cama. Además, su capacidad mental se fue deteriorando significativamente. Si bien había dejado de escribir por su condición mental, seguía interesada en los asuntos de la medicina de vanguardia. El 13 de agosto de 1910, a la edad de 90 años, murió en su cama mientras dormía en una habitación de su casa. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santa Margarita en East Wellow, Inglaterra. Teoría. Cuando Florence Nightingale regresó de la guerra, comenzó una serie de proyectos y obras que estaban basadas en las experiencias de sus inicios como enfermera y en su servicio durante los tiempos de guerra. En 1859 escribió la obra titulada Notas sobre enfermería. Utilizó esta publicación para dar a conocer sus teorías sobre lo que consideraba correcto en el ámbito de la enfermería. De hecho, el libro se considera una introducción perfecta a la enfermería clásica. Si bien el libro fue escrito principalmente para sus estudiantes de enfermería, sirvió como base para el estudio y la investigación de muchas escuelas de enfermería a nivel mundial. Teoría ambiental de Nightingale. En su obra Notas sobre enfermería, reflejó su pensamiento sobre la teoría ambiental en el área de la salud. Según Nightingale, el entorno es fundamental para la recuperación del paciente, como también lo es para su correcto desarrollo de procesos biológicos y filosóficos. Nightingale consideraba que hay una serie de factores externos que pueden afectar la mejoría del paciente y que las enfermeras debían comprometerse incondicionalmente con cada paciente. La pureza del aire que respira cada paciente es fundamental para una mejoría eficaz, teorizó Nightingale. Para ella, el paciente debe respirar en un ambiente completamente aséptico con una temperatura agradable para el cuerpo, de modo que no se enfríe o se acalore. El agua debe ser pura. Nightingale consideraba que el agua de pozo es impura y debe ser purificada con calor, hirviéndola, por ejemplo. Sin embargo, la enfermera consideraba que el agua de pozo debe ser excluida en su totalidad de las prácticas médicas. La británica afirmaba que la luz natural directa es esencial para que el paciente se recupere rápidamente de su enfermedad. Nightingale nunca dejó de enfatizar la importancia de la pulcritud en el lugar donde se recuperan los pacientes. Ambiente cálido y documentación. Durante la época en la que trabajó Nightingale, las condiciones de los hospitales no eran buenas. Los doctores tenían un nivel paupérrimo y la higiene era desastrosa. Con frecuencia, muchos pacientes eran tratados por doctores con poca experiencia, complicando aún más sus condiciones de salud. Dentro de la teoría ambiental de Nightingale, se destaca la provisión de un entorno cálido, tranquilo y sin ruidos. La enfermera debía hacerle una evaluación al paciente enfermo y atender sus necesidades de acuerdo con los resultados obtenidos de dicha evaluación. Además, veía la necesidad de documentar la evaluación previa, el tiempo de ingesta de los alimentos del paciente y la evaluación de los efectos médicos para estudiar el progreso de su salud. Aportes. Reforma sanitaria. Además de su gran aporte en la Guerra de Crimea, logró crear una reforma social en la atención médica y en las prácticas de enfermería. Incluso se llegó a reunir con la reina Victoria del Reino Unido para hablar sobre la necesidad de reformar el establecimiento militar británico. Nightingale observó meticulosamente el funcionamiento de muchos hospitales. Llegó a la conclusión de que muchas muertes de pacientes y propagación de enfermedades se debían a la ineficiencia del personal de los hospitales. Más allá de la falta de experticia profesional en los hospitales, muchas enfermeras y doctores no poseían los recursos clínicos para tratar a todos los pacientes. De ahí
Nightingale estableció una comisión junto con la realeza para dar sustento estadístico a las conclusiones de sus estudios. Diagrama de área polar. Más allá de sus logros en el área de la salud, Nightingale fue pionera en la representación visual de los gráficos estadísticos para poder plasmar más fácilmente los datos cuantitativos de sus investigaciones. Nightingale fue capaz de perfeccionar el método del gráfico circular creado por primera vez en 1801, pero con un toque innovador para representar más certeramente los datos. Esta modificación actualmente lleva el nombre de diagrama de área polar, aunque en aquella época era conocido como diagrama de Rosa de Nightingale. El diagrama es equivalente a un histograma circular moderno y sirvió para ilustrar las estadísticas de mortalidad de los pacientes en los hospitales. Tal hazaña la llevó a convertirse en la primera mujer en ser invitada a la Royal Statistical Society. Su invitación llegó en 1859. Movimiento femenino. En la época de Nightingale, las mujeres no aspiraban a carreras profesionales ni a los estudios. Su propósito era casarse, tener hijos y dedicarse a las actividades del hogar. La familia de Nightingale tenía grandes libertades económicas, pero su padre creía que las mujeres debían ser educadas. Aunque fue conocida por sus contribuciones al campo de la enfermería, las estadísticas y las matemáticas, también potenció el feminismo en Inglaterra. Florence Nightingale escribió más de 200 artículos, folletos y libros a lo largo de su vida, haciendo referencias al rol social que jugaba la mujer. Teología. Nightingale plasmó su punto de vista religioso a través de artículos y textos. Se caracterizó por ser una fiel creyente a Dios y de la Iglesia de Inglaterra con orientaciones hacia el anglicanismo ortodoxo. A lo largo de su vida, Nightingale sintió que la religión debía manifestarse en el cuidado, el servicio y el amor por los demás. Fue capaz de escribir un texto teológico titulado Sugerencias para el Pensamiento, el cual plasma sus ideas heterodoxas de la religión. Nightingale fue una fiel creyente en la reconciliación universal. Este concepto gira en torno a la idea de que aquellos que mueren llegarán al cielo, aún sin ser salvados. Este fue un breve resumen sobre la vida de Florence Nightingale. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre Florence Nightingale? ¿Nos interesa tu opinión? Déjanosla saber en los comentarios.